Bueno, demos un fuerte aplauso, ¿no?, al grupo de alabanza, ¿no? Esos tres todavía no se bajan. ¿No? Amén. Amén. Me ha recordado aquellos tres hombres en el horno de fuego, ¿verdad? Y había allí uno, ¿verdad?, semejante a Hijo de Dios entre ellos, ¿verdad? Había un cuarto. ¿Quién era ese cuarto? Ese siempre permanece allí donde no pensamos, nada más que pensamos que Dios está en la bendición, ¿verdad? Pero pensamos que Dios no está en nuestros problemas, en nuestra dificultad. Pensamos que andamos solos. Conocemos un Dios de bendición, pero queremos hacer un Dios de que nos abandona en el momento de la aflicción. Y estamos ahí errados y equivocados, porque Él está ahí siempre mostrándonos y enseñándonos, porque todo al creyente le ayuda para bien. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo. Bueno, buenas tardes, pueblo de Cristo. Gracias a nuestro Señor porque un día más hace la convocatoria a su pueblo. ¿Tú crees que Dios te ha convocado? Yo creo que Dios nos convoca, Dios pone y dirige nuestros pies a su obra, a su casa y sobre todo a sumergirnos en su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de Jesucristo tenemos vida. ¿Quién necesita vida? Yo necesito vida. Recuerdo a esa samaritana que le dijo: cualquiera que bebiera de este pozo tendría más sed, pero cualquiera que bebiera de mí no tendrá sed jamás, ¿verdad? Nosotros queremos beber de Jesucristo para que seamos saciados y saciados en todas las áreas de nuestra vida. A veces nos metemos en enredos, en conflictos, ¿verdad? Que cada vida es un mundo, ¿verdad? ¿Quién tiene guerra? ¿Quién tiene guerras mentales? ¿A que tenemos guerras mentales? ¿A que tenemos? ¿Quién no pasa aquí por aflicciones? Todos pasamos por aflicciones, ¿verdad? A veces yo pienso que estamos como una montaña rusa, ¿verdad? ¿Te has montado alguna vez en una montaña rusa? Cuando vas a caer para abajo, ¿cómo te agarras bien al sillón, verdad? En la vida cristiana yo lo he podido ver, en mi propia vida lo he podido ver en siervos de Dios, ¿no? Cuando hay momentos de subida y hay momentos de bajada, ¿verdad? Sobre todo en el servicio, en Cristo Jesús. Hoy salía de mi casa. Sabemos que el hombre propone, pero Dios dispone, y lo primero que me encuentro al salir es una hermana de la iglesia. Y la hermana, total, que estaba en la otra acera, me saluda, tal, cruza. La hermana pues se congrega en otra iglesia, ¿vale? Pero me comentaba que se había ido de la iglesia. Y se había ido porque el siervo tal delegaba en tal y no hacía las cosas como ella pensaba, como ella creía, y como a veces empezamos a medir, que empezamos a juzgar, ¿verdad? Y yo que en otro tiempo, yo creo que tú también, en otro tiempo éramos así, ¿verdad? Hasta que pasamos por esos procesos de bajada, de subida, de que Dios nos enseña que somos frágiles, que somos humanos y que todos necesitamos de la presencia de Dios, porque ¿tú no te has sentido a veces que huyes de Dios y más seco estás? Porque fuera de Dios nada podemos hacer. Yo cuando caigo malo, o como ahora estoy en mi casa con la espalda, peor me siento porque necesito la iglesia, necesito la alabanza, y parece que entro en una cuesta para abajo, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que son policías espirituales, ¿verdad? Hay todos los policías que están siempre pendientes de las multas, de los errores de otras personas. Y esta chica pues estaba en ese tramo. Entonces yo meditaba y le dije este pasaje que vemos en Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae.
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A veces nos metemos en unos cacaos, ¿verdad?, que no nos incumbe, ¿verdad? A veces como una vez aquí un pastor contó, ¿verdad?, una historia de unas personas que estaban celebrando un cumpleaños, ¿no? Y el amigo del cumpleañero cogió un pedazo de tarta y se lo tiró al otro. Total, que empezaron allí a tirarse y el legalista, el religioso, fue corriendo al pastor: mira, se están tirando la tarta, mira, están ensuciando la sala. Mira. Y el pastor le tuvo que decir: vamos a ver, hermano, la tarta es tuya, no. La paga tú, el cumpleaños es tuyo, no, tú eres el que limpia, no, ¿cuál es tu problema? Y entonces a veces hacemos una guerra interna que verdaderamente no está en el de enfrente, está en nuestro interior, ¿verdad? Entonces yo le hablaba a esta hermana que tuviéramos cuidado con la boca. Yo mismo me ponía como ese siervo que estaba criticando, porque la palabra hay que hacerla veraz, y no solamente en tu vida, sino aconsejar a los otros que vuelvan y vuelvan a casa. Que en la casa en donde uno hierro con hierro se aflicciona, se agudiza. Eso de cambiar y buscar un evangelio san a mi manera. Digo: mira, hermana, he visto tantos grandes hombres caer, y he visto tantos siervos de Dios pasar por bajadas, por subidas, que yo a veces no lo entendía hasta que yo no me vi en esos procesos, ¿verdad? Digo: ¿tú te levantas todos los días bien para trabajar? Pues no, le digo, la vida cristiana es igual. Y te digo una cosa, muchas veces culpas a ese siervo porque delega en otras personas y que no lo están haciendo bien, ¿verdad? Le digo: mira, ¿quién es nuestro maestro? Nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Tú ves al Señor Jesucristo algún desperfecto? Él es perfecto en todo. Sin embargo, cuando vemos que escogió a Pedro y lo negó 3 veces, ¿qué pensaría la gente que le rodeaba? Jesús se equivocó en escoger a Pedro, de escoger a Pablo como asesino, el abortivo, de escoger a tantos hombres, a este pecador, a este bruto, a este tosco. Pero Dios no se equivoca. Dios es perfecto en toda su obra, ¿verdad? Y aquel hombre que lo negó fue un gran instrumento para Dios y pudo alcanzar muchas armas para Cristo. Y entonces ella se quedó ya clavada y enmudecía, y yo le digo: mira, me voy porque ahora me toca a mí. Tengo que irme a compartir la palabra, Dios te bendiga. Y nada, la verdad que se quedó impactada con la palabra que puso Dios en mi boca, y espero que haya sido edificación para su vida y pueda volver a la casa. No estemos juzgando, no podemos juzgar a siervo ajeno, la oveja no es tuya, la vida no es tuya. Y a veces nos acercamos como esos policías, multando. Yo, cuando una persona se acerca a mí a multarme, cuando primero yo tengo unos identificativos, si tú no te has acercado primeramente con amor a preguntarme cómo estoy, cómo no estoy, en qué te puedo ayudar, no voy a consentir que me pongas una multa, ¿verdad? Porque primero, ¿qué es? El amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no se mira a sí mismo, sino se da. Y a veces el amor nos ayuda, antes de señalar, a mirarnos. Si yo quizás pasé por ese proceso. Yo en algún momento he estado como está mi hermano o mi hermana, sinceramente te digo que sí. Todos hemos sido el tú, todos hemos sido el yo, todos hemos sido el hermano, la hermana. Yo he estado en tu lugar, sé lo que sientes. Tú a veces he sido yo. Y eso a veces es un espejo que nos ayuda a mirarnos y a tener más miramiento, porque Jesús ya lo dijo, que cuando viéramos un hermano en prueba, que lo viéramos en aflicciones, ¿qué te dijo? ¿Que la apedreara? Te dijo que ten cuidado porque tu prueba viene pronta. ¿Qué debemos de hacer?
Tú y yo somos egoístas, estamos hechos de carne, somos un cuerpo corruptible. Dios es perfecto. Y dentro de que todo el mundo nos apliquemos esa ley de Dios, aunque no la veamos, porque la fe no solamente es para avanzar, sino en aplicarla, aunque no lo veas, aunque a veces incluso te digo, aunque no la creas, practícala, porque en el practicar vas a ver el beneficio que trae la fe y aquello que no veía, pero Dios es efectivo en su palabra. Entonces, a mí el Señor me ayuda a caminar en Él, no a caminar en el yo. Nuestro yo daña, nuestro yo no une, hace la obra del enemigo, disipa. Me peleo con mi papá, me peleo con mi mamá, me peleo con mi hijo, me peleo con el vecino, me peleo con el perro, me peleo con todo el mundo, ¿verdad? Porque quiero seguir haciendo las cosas como yo quiero, pero no como Dios desea. ¿Y Dios es de pérdida? Y Dios es de ganancia. Si alguno antes de pasar al alfolí, un hermano tiene algo en contra de él, vaya. Antes de pasar al alfolí, ¿qué tiene que hacer primero? Restaurar. El maduro. El inmaduro, ¿qué hace? Tiene que arrepentirse él. Tiene que pedirme perdón él o ella, ¿verdad? La palabra dice que no demos pie al enemigo. Que vayamos, que seamos esos hombres que alcanzan vida y que no dan terreno al enemigo, que pueden unir, hablemos sobre esto, qué sucede, ¿verdad? Para que todo sea enlazado por Cristo Jesús. Amén. Tenemos que revestirnos de toda esa armadura de Dios para seguir disipando esos conflictos que se levantan, porque que yo a veces digo, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Un periodista me dijo, Antonio, ¿tú crees que la verdad se construye? Me quedé pensando y la verdad es que muchas verdades se construyen. Porque María Ángeles y yo podemos tener un conflicto, ¿verdad? Tú le preguntas a María Ángeles, está en su verdad. Tú me preguntas a mí, estoy en mi verdad. Uno de los dos estamos equivocados. Tenlo por seguro. Pero ella construyó su verdad, porque lo ve desde su ángulo. Yo lo veo desde el mío. Pero si los dos ponemos en Cristo Jesús los ojos, llegaremos a una buena comunión. ¿Verdad? Porque si me he equivocado yo, el Espíritu Santo me llevará a todo convencimiento para decir, María Ángeles, perdóname. Y si no, seguiremos en nuestros 13, ¿verdad? Y ahí el enemigo pondrá un zanco, ¿verdad? Hasta que el árbol se derriba y creará un conflicto donde no lo hay. Le dimos terreno. Y nosotros no vamos a darle terreno a ningún enemigo. ¿Amén? ¿Tú lo crees así? Yo lo creo así. Para eso estamos aquí. Para conquistar. ¿En qué trayecto estamos? En la conquista ¿de qué? De Jericó. Cuando entramos a la tierra prometida, ¿qué es lo primero que hacemos? Conquistar. Conquistar. Ya no bajo mis propias formas, sino bajo la forma que quiere Dios que conquistemos. Teníamos un versículo, dos versículos de encabezamiento, lo vamos a leer. Josué 6, 1, 2. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones y varones de guerra. Qué descripción, ¿verdad? De esa ciudad, de esa muralla, de ese encierre. Pero qué bonito la convicción y la palabra que el Señor nos da, que ya la ha entregado y la ha entregado en nuestras manos, ¿verdad? Vemos que no solamente hay que escuchar el principio de la frase, sino que escuchar el final, ¿verdad? Hay murallas, hay conflictos, hay cosas que parecen bien cerradas, pero ten por seguro que Dios te la ha dado y te la ha dado en tu mano. ¿Tú lo crees así? En este comienzo de la conquista de Jericó estábamos en el tema 2, que es estrategias del cielo.
Hemos estado viendo en este tiempo la batalla dependía de Dios. No eran con armas y no era con destreza de Israel. Era por la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Teníamos el punto B, los sacerdotes llevaban el arca, iban delante del pueblo. No iban los soldados. Es una manera de ver lo que es natural y lo que es espiritual y darle primer paso. Dime. El título era Las estrategias del cielo. Estrategias del cielo. Este es el tema 2. Pero el tema 2 tiene hasta el punto E. O sea, hemos estado viendo todo este tiempo, hemos estado viendo hasta el punto C, que es el que te voy a comentar ahora, que la estrategia de Dios aumentó el terror en Jericó, ¿verdad? Muchas veces cuando vemos cuando hay un conflicto o queremos solucionar algo, vemos que yo quiero solucionar un problema con mi hijo, un problema con mi hija, un problema en mi matrimonio, veo que la gente se amuralla, la presencia de Dios arrincona, el pecado se esconde, ¿verdad? Entonces vemos dureza, por eso es la descripción de los muros, de las fortalezas, pero ten algo presente. Es la presencia que mora en ti que ha hecho que el enemigo se encierre. El enemigo sabe que la victoria está cercana, por eso no dudes en lo que ves, sino tenemos que avanzar, pero avancemos según como el Señor nos indica. Por eso qué bonito es que el arca vaya adelante, que vaya la presencia, que vaya la doctrina de Cristo, que vaya como Él lo haría, no como yo lo haría. Y dejemos a los soldados, que es el tú, el yo, ¿verdad? Y es la carnalidad humana. La estrategia de Dios aumentaba el temor en Jericó, es el punto C, donde hemos estado hablando que verdaderamente el enemigo, cuando siente la presencia de Dios, se encierra y se amuralla. Y hoy hablaremos 2 puntos. Israel caminó en fe y sonaron las trompetas. ¿Vamos a caminar en fe? Dice en Hebreos 11:33 que por fe conquistaron reino. Vamos a ver una introducción. La historia de Israel no es solamente la historia de un pueblo antiguo, es la historia de hombres imperfectos sostenidos por una fe perfecta en un Dios todopoderoso. Israel no conquistó Jericó por inteligencia militar, por estrategia humana, por un argumento, ni por capacidad propia. Es muy loco como Israel conquistó Jericó. Cuando tú lees, porque muchos creyentes deberíamos de parar antes de la conquista, y seguro que Dios nos da un papel a cada uno, ¿qué debemos de hacer ahora? Y tú cogerías un gran ejército, ¿verdad? Yo entraría por la puerta principal, ¿verdad? A saco. Pero sin embargo, Dios después nos va a derribar todo argumento, ¿verdad? Qué bonito es tener arca delante y soldados atrás. Presencia de Dios, ya que no se vea tanto nuestro yo, sino se vea más Cristo Jesús en nosotros, ¿verdad? La conquista va a ser por fe, una fe que camina mientras las murallas seguían en pie. Aunque parezca que mi problema no se puede solucionar porque es imposible, tenemos siempre una salida, tenemos siempre una solución. ¿Y quién la tiene, esa solución? Tú y yo nunca hemos arreglado nada, lo hemos roto. Entonces, ¿dónde está la solución a ese problema? La solución la tenemos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que atender su palabra y saldremos nosotros de muchos enredos. A mí me fascina cómo Josué obedece las palabras de Dios, cómo obedece la voz de Dios. Un hombre que había levantado espada, que había sido un gran luchador, pero también había tenido una buena enseñanza, había tenido un siervo de Dios como Moisés a su lado. Había un tiempo donde Moisés intercedía y Josué peleaba y el Señor ayudó a Josué a decirle, como estuve con mi siervo Moisés,
estaré contigo. Pero no olvides de hacer conforme a mi siervo Moisés te enseñó, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Entonces vino a Josué otro tipo de enseñanza, otro tipo de visión, cómo debemos de actuar cuando somos llamados a un sacerdocio, cuando estamos llamados no a una guerra natural, sino estamos llamados a una guerra espiritual, a profundizar más adentro y a que aprendiera Josué que no es por fuerza, no es por armas, sino es por el poder del Espíritu Santo, donde sostiene la victoria. Es difícil a los creyentes que siempre hemos actuado en nuestro yo, en nuestra forma, someternos a lo que Dios nos habla. ¿Pero qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no veo. Entonces vamos a dejar todo argumento para ser hombres de conquista, porque el gozo del creyente son las conquistas que hacemos en Cristo Jesús. ¿Lo hicimos por nuestros méritos? No, lo hicimos por los méritos de Cristo Jesús. Pero porque obedecemos, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué debo hacer para arrebatarlo? Menguar yo y dejar que Cristo opere. Yo solo me puedo mover en los ámbitos de Cristo Jesús. Debemos de avanzar en su palabra. Nos reunimos para adquirir palabra, nos reunimos para adquirir enseñanza. Yo no sé tu conflicto en el día de hoy. Angelina ha estado hablando antes, todos venimos cargados, todos venimos cansados, todos venimos necesitados, ¿verdad? El primero el que mismo predica, ¿verdad? Porque la palabra a mí, cuando yo la ruño, ¿verdad?, que es un efecto grande y positivo en mi vida. Pero la espada es de dos filos. El efecto que causa en mí, o por donde yo esté pasando, no estás pasando tú. Yo no sé por donde tú pasas, pero Cristo Jesús sí lo sabe. Y Cristo Jesús no hace excepción de personas, no viene solo a sanar a Antonio, viene a sanar a su iglesia, viene a sanar a su cuerpo, viene a enamorar a su iglesia. Amén. La fe obedece aunque todo parezca ridículo. No somos Josué, no hemos peleado a espada, pero seguramente el Señor nos va a profundizar que nosotros hemos hecho siempre las cosas a nuestra manera y aquí todo va a cambiar. Aquí tú te vas a esperar, tú vas a ir detrás del arca, los sacerdotes van a ir delante, ellos van a abrir el agua, ustedes vayan a cruzar, nosotros vamos a avanzar hasta Jericó en un orden, y no solamente en un orden, sino que vamos a rodearlo, ¿verdad? Porque la obediencia no solo está en el principio de la palabra. Muchos hubiéramos llegado a las murallas, pero en la muralla, al ver el enemigo tan cerca, ya hubiéramos cogido la espada. Tenemos que tener cuidado como creyentes en aplicar la palabra y la obediencia a Dios en el principio del conflicto y cuando el conflicto se acerca. Voy a hablar en esta situación, voy a arreglar este problema, voy a hablar con mi mujer, voy a hablar con mi hijo, voy a solucionar esto, pero cuando lo tengo cerca sale el yo. Vuelvo a estropear, vuelvo a salir en derrota en vez de victoria, porque del 100% de la palabra solo le he hecho caso un 20%. Y el Señor sabe que somos así. Por eso el significado de darles esas 6 huertas a Jericó. Antes de tocar trompeta, antes de cantar victoria, hay un proceso de espera en el creyente. Y esa es la fe. Y la fe tiene que ser trabajada en el creyente. Y Dios sabe que no hace falta. Por eso muchas veces nos empuja. Y algo que tiene el creyente que trabajarse es en la espera. Porque nosotros, ¿tú cómo quieres las cosas? En plan microondas, como yo, ¿verdad? Yo quiero que mi problema se acelere, mi solución se acelere, mis preguntas sean contestadas rápido, ¿verdad? Quiero ver ya el futuro, el mañana y el ayer, ¿verdad? Sin embargo,
Hay un refrán que dice, no preguntes por preguntar, que el tiempo te lo dirá, ¿verdad? Esperemos en Cristo Jesús. Amén. Para trabajar la fe tenemos que hablar de la fe. Hebreos 11. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay gente que en la prueba, en la dificultad, duda de permanecer en Cristo, permanecer en su casa, permanecer en su palabra, en sus enseñanzas, sin saber que todo lo que tú ves antes, lo que ves ahora, fue construido de lo que no se veía. Entonces tenemos que dar ya por hecho lo que el Señor nos da. En unas profecías, lo que nos da en su palabra. Por eso digo que la palabra es una espada de doble filo. Lo que hoy el Señor te esté diciendo ya se está construyendo. Y lo tenemos que dar por hecho. Amén. No podemos siempre escucharnos a nosotros mismos, porque siempre cuando nos escuchamos nosotros mismos y no escuchamos la voz de Dios, al final la solución va a ser el yo-yo. La verdad que somos yo-yo, yo esto, yo lo otro, yo, y hay personas que no caen de sus 13. ¿No te han dicho a ti nunca cabezón? Era el cabezón de la casa. A mí era... Yo, por desgracia, era mi mote. Yo era el cabezón de mi casa. Mi hermano Joaquinito el enano, después la canija, después la... ¿Verdad? Que en cada casa... Y claro, cada mote describe en realidad lo que eres cabezón. Cuando se te mete algo en la cabeza, ¿verdad? ¿No nos dicen eso muchas veces? ¿Quién nos saca de nuestros 13? ¿Verdad? Que empezamos en... Y por muchos señales que vengan, tú vas como los toros hasta que no te choca la pared y te caes, ¿verdad? No sales de ese argumento. Y aun cayéndote, te levantas y le das una excusa, una convicción, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos que derrotar todo argumento, toda edificación, toda estructura, para darle paso a lo increíble. Darle paso a aquello que parecía ridículo. Pero esa es la fe. La certeza y la convicción de lo que no veo. Hay creyentes que deben de estar más sentados que actuar. Y yo aprendí a estar muchas veces sentado. Un gran hombre de Dios me dijo una vez, Antonio, mírate al espejo, todo lo que has hecho antes lo has hecho mal. Dejemos que Cristo Jesús actúe y edifique nuestra vida y la estructure. Y para eso... tenemos que muchas veces sentarnos y observar a Cristo Jesús en nuestro entorno, cómo Él nos deja de obrar. ¿Tú crees que Jesús está muerto o su ministerio sigue vigente? Yo creo que el ministerio sigue vigente en Cristo Jesús, ¿verdad? Él está a diestra del Padre intercediendo, ¿verdad? Pero hay algo dentro de ti, una paternidad, que es el Espíritu Santo, y Él ruega con ruegos indecibles, ¿verdad? Para guiarnos, para instruirnos, ¿verdad? Muchas veces la guía de Dios es calla, escucha, párate, Josué, párate. Dile al pueblo que se levante, que prepare, ¿verdad? Es el primer aviso, vamos a conquistar, vamos a poner las cosas en orden. Antes de tirarte a los toros, ¿verdad? ¿Qué debes de tener primero? Un creyente, amarás a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que tener siempre el arca delante, siempre la presencia de Dios delante. Tenemos que tener sacerdocio, nada por casualidad que estemos congregados en la iglesia, que tengamos comunión unos con otros.
Ya dejé de hacer las cosas a mi forma, sino que me instruí, me sumergí en lo constituido por el Señor. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de sus santos. Yo era y tú éramos de un pueblo gentil, hacíamos las cosas a nuestra manera. Ya no las voy a hacer más a mi manera. Me voy a sentar, voy a coger nota, voy a estudiar cuál es la forma en la que Dios quiere. Porque ahí está la riqueza del creyente. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te lo daré por añadidura. Pero muchas veces buscamos primero las añadiduras, ¿verdad? Antes que la justicia. ¿Y qué debemos de buscar primero? La justicia. Y después las añadiduras. Una fe que seguía avanzando aunque todos no veían el resultado. Porque la verdadera fe no depende de lo visible, no depende de las emociones, no depende de las circunstancias. La fe depende de la palabra de Dios. La palabra de Dios no me la corto yo a mi traje, a mi forma, a lo que yo quiero. Voy a recibirla. Voy a conquistarla, voy a verla, esperando en Dios. Tú imagínate allí, en medio de un desierto, el pueblo de Dios, el arca, los sacerdotes, el ejército detrás, esperando que vamos a obtener aquí un pueblo grande, tremendo, como era Jericó, con sus murallas encerrados. Y ellos obedeciendo en la palabra. Para algunos les parecía ridículo, para otros siervos de Dios, ahí estaba el poder de Dios derramándose en el orden, en la obediencia. Y es lo que tiene que tener el cristiano. Mi fuerza está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús está mi yo, mi forma. En Cristo Jesús estamos en la vid, estamos comiendo de la savia y ya no obro yo, sino obra lo sobrenatural, porque le di paso, me paré y dejé a mi Cristo actuar. Amén. ¿Cuántos de nosotros debemos de dejar actuar a Cristo? Pues hoy Dios sigue buscando personas así, que sepan oír para hacer, hombres que crean aunque estén quebrados, mujeres que sigan caminando aunque estén cansadas, jóvenes que no abandonen aunque el infierno entero se levante en contra de ellos. Dios nos dice, sé por donde pasa. Yo mismo he estado allí. A veces vemos un Dios lejano, y Dios quiere que tú lo mires como padre. Y no solamente que lo mires como padre, porque a veces vemos un Dios padre y sigo viéndolo lejano. Dios describe en su palabra que Él es tu padre para acercarse más a ti. Pero no solamente eso, sino que te coge y te acerca a Él porque te llama hijo. Dios nos dice que nos ve y siente lo que tú y yo sentimos, sabe por dónde pasamos, sabe nuestras circunstancias, sabe nuestro dolor, sabe que a veces vemos las murallas de Jericó muy grandes, que no vamos a conquistarlas, que no vamos a avanzar, y el Señor dice, espera y espera en mi palabra. Hijo mío, te he dicho que des 6 huertas y de la 7ª te lo entregaré. Espera en el proceso, espera en la palabra. Lo quieres todo en plan microondas y no es así. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Él venció, los que permanecemos en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de nuestro sacerdote,
del que nos instruye, de nuestro Maestro. Amén. Leamos antes de continuar para llenarnos de fuerza. En Romanos 8, 28 al 39. Aquí hay un pasaje que dice, somos más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito? Qué bonito, ¿eh? Como está escrito, confirmación en el corazón del creyente. Esto, como está escrito, significa así se va a hacer en tu vida. Por causa de ti somos más que muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que hay de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Qué bella palabra, ¿verdad? ¿Sabe el Señor por dónde pasas? ¿Sabe el Señor que sufre? ¿Te podrá separar algo de su amor? Nada. Esas murallas van a caer, tú no te preocupes. Ese problema se va a solucionar. Tu familia va a ser para Cristo Jesús, porque cree tú y serás salvo tú y tu casa. Tenemos de creer y también debemos de esperar. No queremos las vueltas, no queremos el proceso, que no es ni siquiera para lo de Jericó. El proceso estaba en el pueblo de Dios. Dios estaba trabajando con su pueblo y estaba trabajando la obediencia antes de la conquista. Hermano, porque por la fe no solamente conquistamos ciudades, la fe conquista el miedo, la ansiedad, la depresión, la culpa, la condenación, la identidad rota, la esclavitud del pecado. Muchos creen que la mayor cárcel es la física, pero existen cárceles peores. Cárceles que no nos ayudan a avanzar. Hay gente que está sentada en medio de su iglesia porque Cristo está aquí. ¿Tú crees que Cristo está aquí? Pero piensan en su corazón y Dios ve el discernimiento en su corazón. Mi problema no lo arregla el Señor. Él no tiene controlado Jericó. Él no tiene controlado mis enemigos. Él no tiene controlado mi problema. Dios tiene controlado tu problema. Pero tú descansa en el desierto. Y sigue poniendo sacerdotes delante. No te saltes el orden de Dios. No pongas soldados, no actúe tu ego, no actúe tu yo, no actúe en tu forma. Eso ya menguó. Hoy somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hacer las cosas como Cristo Jesús quiere y dejemos ya de hacerlas como nosotros queremos.
Cárceles que no nos ayudan a sujetarnos, cárceles que no nos ayudan a obedecer, cárceles que no nos ayudan a avanzar, cárceles que no nos ayudan a salir de nuestros desiertos. Muchos perecieron en el desierto por la dureza de su corazón. No avanzan a la conquista, piensan que están ya a las puertas de Jericó. Y yo veo hermanos y veo hermanas, si tú todavía no has cruzado el desierto, no has aprendido todavía la obediencia, todavía no has cogido estatutos, ordenanza, todavía no miras al siervo de Dios, escogido por Dios, con los ojos que deberías de mirarlo. Hay crítica, hay enojo. ¿Quién eres tú para mandarme? No queremos que nos manden, no queremos que nos ordenen. Todavía está la gentileza dentro de nosotros y Dios quiere hacernos, quiere injertarnos esa vid verdadera. Y la vid verdadera come de una savia, no podemos estar comiendo de diferentes savias. ¿Acaso de una misma fuente sale agua dulce y sale agua salada? De ninguna manera. Dejémonos vestir como hijos, como adoptados. Bebamos de esa leche espiritual, dejemos que el Espíritu Santo en nuestras nodrizas nos dé esa leche que necesitamos y dejemos de actuar nosotros, amén. Hay cárceles que no nos ayudan a cruzar al otro lado, que no nos ayudan a conquistar, sino a ser conquistados. Hoy romperemos todo eso porque no haremos más como pensamos, sino como Cristo quiere que hagamos. Podemos hacerlo mejor. Podemos seguir profundizando más en la fe, trabajando más la fe. Si trabajamos aquello que no vemos, menguará lo que se ve. Este viejo hombre no se levantará tanto, sino que se levantará más Cristo Jesús. Amén. Hay muchos obstáculos, edificaciones, estructuras que nos encarcelan, cárceles mentales, emocionales, cárceles espirituales. Hay personas libres en la calle, pero encarceladas por dentro. Hoy Dios nos quiere decir si caminamos verdaderamente en fe. Y si caminamos verdaderamente en fe, aquello que no vemos, nuestras murallas caerán. Si nuestras murallas siguen en pie, es porque seguimos actuando sin sacerdocio, sin presencia y con nuestro ejército, nuestro yo, nuestras formas delante. Y Dios detrás. Y Dios quiere que dejemos ya de ser hijos bastardos, sino hijos adoptivos. ¿Tú fuiste adoptado? Nosotros fuimos adoptados, ¿verdad? ¿Tú recibiste al Señor como tu dueño, como tu Salvador? ¿Tú le dijiste, Señor, tú eres mi maestro? Y si es tu maestro, ¿por qué no nos dejamos enseñar por Cristo Jesús? Dejémonos enseñar por Cristo Jesús. Siempre va a traer lo bueno para nuestra vida. La fe conquista reinos, Josué 6. Si lees Josué 6, Jericó era una ciudad imposible de conquistar, las murallas eran enormes, humanamente era una locura, pero Dios le dio instrucciones extrañas a Israel. Caminar, callar, tocar trompeta, rodear la ciudad. Dios no le pidió lógica, Dios le pidió obediencia. Porque muchas veces el problema del ser humano es que quiere entender primero para obedecer después. ¿Cuántas veces queremos entender los planes de Dios? La palabra dice, si me fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Dame primero lo mucho, dame primero la solución para después querer creerte. Y Dios no actúa así. Créeme, lo poco, si acabas de empezar en Cristo Jesús, si la batalla que ahora te parece gigante son las primeras que vas a pelear, son las más pequeñas. Cuando haga de ti un hijo heredero y coheredero del reino de los cielos, te mostraré y te enseñaré por cuánto has de sufrir por causa de mi nombre. Y ahí empezarás a pelear batallas, porque tú todavía estás peleando batallas tuyas, efectos que tú has causado en tu vida.
y Dios lo va a arreglar, lo va a solucionar. Pero después te va a hacer un conquistador, un hombre enviado para poder conquistar áreas y poder denunciar al enemigo públicamente para que todo el mundo lo vea y podamos derrotarlo como iglesia en la unificación en Cristo Jesús. Amén. Israel caminó 6 días alrededor de algo que todavía seguía intacto. Algo que el creyente aprende en Dios es esa esperar en Él. La espera es complicada, a veces nos traiciona y nos volvemos a eclipsar. Volvemos a eclipsar a Dios actuando nosotros mismos. Imagínate las burlas que veía Jericó cuando se asomaba por esas murallas. Pensarían, estos están locos, creen que caminando caerán estas murallas. Eso no tiene sentido. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos venido al Evangelio y te ve un hijo, te ve alguien orando por una situación, por un problema, y te dice, ¿por qué vas a la iglesia? Tenemos que arreglar esto de esta manera. ¿Por qué oras? ¿Por qué han cambiado tu forma de actuar, tu forma de arreglar? Porque hemos aprendido que la victoria está en la obediencia. Amén. Por eso nuestra fe nunca puede depender de las opiniones de los demás. Hay personas que abandonan justo antes del milagro, se cansan en la huerta número 6. Aguanta la primera, aguanta la segunda, aguanta la tercera, aguanta la cuarta, pero esto se está alargando, ya lloro, ya pierdo la fe y la fe está siendo probada. Las huertas simbolizan tiempo, escalas en la fe, a ver si somos capaces de esperar y de esperar en Dios. ¿Somos capaces de esperar? Pero las murallas no cayeron en la primera. Las murallas no cayeron en la segunda. Las murallas no caen en la tercera. Yo no sé cuántas veces estás peleando tú. Cuántas veces tu problema sigue persistiendo. Sigue dándole vuelta. Sigue esperando en Cristo Jesús. Porque la bendición está al final de cada proceso. Amén. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, cuando sea manifestado Antonio. Cuando sea manifestado Cristo Jesús en tu victoria. Esta batalla la gané de rodillas. Esta batalla la gané dejando en la espera en Cristo Jesús que Él actuara. Esta batalla la gané esperando en el orden de Dios, en el sacerdocio, en la presencia, en el arca. Aplicaciones espirituales que debemos hacer. Hay murallas hoy, resentimiento, pobreza mental, traumas, heridas familiares, pecados ocultos, cadenas espirituales, y algunas llevan años en vencerlas. Algunas llevan años levantadas en nuestra vida. Pero escucha esto. No importa cuánto tiempo lleve la muralla levantada, si Dios habló, caerá. Si Dios te habló una palabra, esa se va a cumplir. Lo que pasa es que los tiempos no los marca tú ni los marco yo. Los marca Cristo Jesús. Mira, Dios utiliza métodos que humillan el orgullo del hombre, que humillan el orgullo de nuestros conceptos, nuestra forma,
Y Dios te deja actuar. Y lo que pasa es que retardamos el proceso. 40 años tuvieron antes de llegar a la puerta de la tierra prometida. No sé cuántas veces hemos retrasado nosotros nuestro proceso. Lo hemos retrasado en la huerta 1, en la huerta 2, en la huerta 3 hemos desistido, hemos vuelto a actuar nosotros, en la quinta, en la 6, si en la última huerta, que es un reflejo del desierto, allí los 12 príncipes dieron más testimonio de lo que Dios le iba a dar. Si a ellos les pasó y eran de la vida verdadera, ¿cuánto más a nosotros? ¿Nos puede fallar la fe? ¿Estamos en un tránsito de nuestra vida que estamos un poco decaídos? ¿Ya no vemos a Dios como lo veíamos antes? Esperemos en Cristo Jesús, para Cristo Jesús sea glorificado y nuestra fe sea en alabanza y gloria en el Señor, porque pudimos esperar y pudimos esperar en Él. Amén. Dios usa métodos que humillan el orgullo. ¿Por qué trompeta? ¿Por qué las trompetas se usaban para la adoración, las convocatorias y actos espirituales? No eran en armas de guerra. Dios estaba diciendo: la batalla no será ganada por fuerza humana. Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios quiere trabajar el espíritu en nosotros. Dios muchas veces permite situaciones donde tu fuerza no alcance. ¿Para qué? Para que descubras que Él sí puede. Por eso a veces nos deja nuestro problema hasta que ya nos derrotamos y ahora de repente se soluciona, ¿verdad? Te chocaste 200.000 veces. ¿Cuántos porrazos te podías haber ahorrado? Hay puertas que tus contactos no abrirán, el dinero no abrirá, tu inteligencia no abrirá, solo las abrirá la mano de Dios si las dejamos actuar, porque somos hombres de fe y Dios nos permite que tú toques puertas. Que puede ser como Sara cogiendo a Agar, teniendo a Ismael. Te metes en proceso queriendo alcanzar bendiciones por esfuerzos humanos. Tú vas a maldecir y a complicar tu vida y tu existencia. Descansa en las promesas. Ustedes sois hijos de la promesa. Tú no corres por la promesa viene a ti. En el tiempo y en el tiempo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice difícil, dice imposible. Es imposible. La fe es el lenguaje del reino. La fe te conecta con el Padre. Muchos oran pero no creen. Muchos cantan pero no creen. Muchos escuchan prédicas pero no viven derrotados. La fe no es emoción. La fe tiene que ser convicción en el creyente. Cuando tú ya te autoconvences, ya no haces tanto tú, porque Dios obrará en ti. Y Dios te llevará a la estatura del varón perfecto, la cual está diseñada no por tus méritos, sino por los méritos de la cruz, del que venció. La palabra dice: por muy torpe que sea, lo conseguirás. Yo soy muy torpe, pero en tus manos me dejo trabajar y obrar, y el alfarero hará. Amén. La fe cambia la identidad. Cuando alguien tiene la fe, deja de sentirse rechazado, deja de sentirse indigno, deja de vivir como un extranjero. La fe te recuerda que eres un hijo. Y cuando entiendes que eres un hijo, ya no mendigas por amor, ya no buscas una identidad en el mundo, ya no depende de la aprobación humana. Solo te influye la aprobación de Dios. Yo cuando no hago las cosas muy bien, sinceramente, no me importa tu opinión.
pero me afecta mucho la opinión de Dios que tiene conmigo. Y es un temor que debe haber en el creyente. Porque ¿qué es la mayor sabiduría? Tener temor a Dios. Las consecuencias. Y eso nos ayuda a levantarnos. Antes permanecíamos, pero ese temor a lo mejor cae, pero te levantas en Cristo Jesús, más fuerte, más experimentado. Abraham, el hombre que caminó sin ver, Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, muchos solo avanzan cuando tienen garantía, pero la fe avanza aunque no tenga el mapa completo, aunque no sepan dónde me va a llevar Dios. Dios me ha dicho por aquí y por allí voy. Abraham vivió como un extranjero. ¿Cuántos de nosotros estamos como extranjeros? ¿Estamos en nuestra tierra? ¿A que no? Habitó en tiendas, esperó promesas durante años. Parecía que nada ocurría, pero todo estaba haciendo su efecto. ¿O tú eres lo mismo que eras antes? ¿Ha hecho un gran trabajo el Señor ya en tu vida desde que lo conociste? Gloria a Dios. Pero él entendía algo, aunque todavía no lo veía, Dios ya lo había visto, preparado y prometido. Solo hay que permanecer en el lugar correcto, donde Dios nos dice, aquí voy a obrar, aquí vas a ver lo sobrenatural en el orden, en mi palabra. Aplicación. Muchos creyentes llegan a la iglesia sintiéndose ajenos, se sientan atrás, no participan, no sirven, no creen que pertenecen. Pero hoy Dios nos dice, esta también es tu casa. No la casa de Antonio, de Pastor, de Angeline, de María, de Margarita, de unos cuantos. Es la casa tuya, tú perteneces. Fuiste llamado, escogido. Y como te he dicho, Dios está cerca, no solamente para que lo llames papá, sino para que tú sepas que eres hijo. Dios quiere sentarnos a la mesa y tener ese ágape, esa charla con nosotros. Quiere conocernos. Dios quiere conocerte a ti. Dios ya te conoce. Dios quiere que te conozcas. Para que sepas quién eres. Que lo conozcas a Dios. Y conozcas los proyectos que tiene Dios contigo. Amén. Yo sé que muchas veces pasamos por dificultades, por cosas que en vez de vestirnos como hijos nos desnudamos. Pero Dios sigue siendo fiel aunque tú permanezcas infiel. Él sigue queriendo vestir porque no hay peor caída para el creyente que perder el amor de Dios en su vida. Ya Dios no me quiere, ya Dios no me escucha, papá ya no está conmigo, ¿verdad? Y ahí mete el rabillo el otro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. El ladrón no entra en una casa vacía, los ladrones entran en una casa que tiene cositas de valor. El enemigo quiere robar tu fe, matar tus sueños y destruir tu propósito. Ten seguro que si estás batallando es porque el enemigo sabe que hay un destino y que hay promesas que están acercándose a tu vida. Amén. Muchas veces tenemos que ser como Pablo, sacudir la serpiente que nos pica de nuestra vida, ¿verdad? Cuando vemos a Pablo, que es capturado, es llevado en un barco, ¿verdad? Lo conducen a Roma, pero tienen un naufragio cerca de las Islas Malta, ¿verdad? Pero qué bonito que Dios
todos temían por la muerte, ¿verdad? Muchas veces Dios permite un naufragio en nuestra vida, pero no para muerte. El único hombre, creo que había de Dios en ese barco, era Pablo, y le tuvo que dar confianza a aquellos hombres. Hoy nadie perecerá. Pero sin embargo, cuando ya estaban todos a salvo, cuando veían la aplicación de la palabra en aquellos que creen, ¿verdad? Sí vemos que las serpientes solo se preocupan y solo quiere picar a los que sirven. Él estaba enfocado en traer lumbre, en traer fuego, él estaba buscando leña y la serpiente le picó. Todos esperaban que Pablo muriera, que Pablo cayera. Pablo solo se sacudió la serpiente. Porque ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Sacude a tu problema, sacude la crítica, sacude toda palabra que te quiera hundir, que te quiera acondicionar. Mira, castigo de Dios ha venido sobre su vida. Tiene que ser un pecador. Pero los cristianos sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, son contra principados, potestades y huestes celestiales que quieren hacer de tropiezo al creyente, quieren envenenarlo, quieren acondicionarlo a los venenos naturales, la crítica, lo que dice el otro, lo que piensan los demás, te condiciona y te hace tropezar. Sacude la serpiente, sacude esos venenos y no los dejes entrar en tu vida. Entra muchas veces la culpa, el rechazo, la crítica, el fracaso, el pasado. Sacudámonos las palabras de muerte, voces de condenación, recuerdos destructivos, porque tu identidad no la define la gente, la define Dios. Dios es el que te llamó, Dios es el que te dio un nuevo nombre. Y Dios es el que va a definir tu final. Amén. David, su fe contra los gigantes. Vemos que todos pensaban una cosa de David. Pero ¿quién eran los que estaban derrotados? Ellos. En 1 Samuel 17, mientras todo Israel temblaba enfrente de Goliat, llegó la fe de David, ¿verdad? Todos veían un gigante imposible, David veía un enemigo sin pacto con Dios. La diferencia no era el tamaño, era la perspectiva con la que vemos las cosas. Aquellos que estaban mirando a Pablo, miraban la serpiente, miraban el veneno y miraban el concepto religioso que Dios estaba trayendo castigo sobre Pablo. Sin embargo, la picadura de Pablo fue para testimonio de ellos que Cristo iba con Pablo. Hay gente hoy, gigantes financieros, gigantes emocionales, gigantes espirituales, gigantes familiares. Pero escucha, el gigante que intimida a otro caerá delante de alguien que esté lleno de fe. David entendió algo poderoso, que no era el que él batallaba, sino Cristo Jesús batallaba por él. El Dios de Israel hoy te entregará en mi mano. Puso arca, puso presencia, puso victoria y gloria. No a él, sino al que le iba a dar la victoria, que era Dios y Dios en él. No nos cansemos. Sigamos caminando y caminando hacia adelante. No nos hundamos como le pasó a Pedro en las aguas, por mirar el problema, por mirar la aflicción. Sigamos poniendo los ojos en Cristo Jesús, para que no nos hundamos
Somos la sal. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Tú has visto, tú vas a un buffet y te hartas de comer, ¿verdad? ¿Tú echas de menos la sal? No. Todo te ha gustado, ¿verdad? La sal muchas veces no nos damos cuenta que está ahí. Solo nos damos cuenta cuánto falta. Es verdad que, como echa tu memoria, esto está insípido. Todos los días comido, no te has dado cuenta nunca. El día que falta, si te das cuenta la importancia de la sal. Y Dios dice que tú eres la sal. Aprendamos a escuchar a Dios. Va a ser muy bueno para nuestra vida el prestar buen oído a nuestro Señor, porque nos ayudará a salir de nuestro enredo. Te voy a contar un chiste, para que veamos lo importante de que es escuchar a Dios. Un hombre que va, pastor, creo que estoy poseído, escucho una voz que me dice lo que tengo que hacer y lo que no, y se pone, tú estás casado, no poseído, estás casado. Tenemos que escuchar la voz de Dios, que es muy diferente a la de papá, la de mamá, la del hermano, la de tu mujer, de los seres que amas. Es una voz muy diferente. Óyela, escúchala y sobre todas las cosas, obedécela. Conclusión final. Israel caminó con fe y las murallas cayeron. David caminó con fe y el gigante cayó. Pedro caminó en fe y venció lo imposible. Pablo caminó en fe y se sacudió la serpiente. Jeremías caminó en fe y el fuego nunca se le apagó. En los peores momentos de Jeremías dijo, ya no voy a hablar más en tu nombre, pero hubo un fuego dentro de mi corazón que me consumía. Y ese fuego es el que puso Dios en ti por amor, y amor es su nombre. Siempre que mires dentro de ti va a haber algo que te va a levantar. Y eso se llama Cristo Jesús, el que venció en la cruz. Y tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo eres tú, papá. Te amamos, Señor. Y te bendecimos, Padre. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor por seguir alimentando nuestra fe y poder seguir en Él avanzando. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por hablar una vez más a tu pueblo, Padre, por llenarnos de convicción, por llenarnos de amor, por posicionarnos a la estatura de ese varón que tú estás buscando y esa varona que tú estás buscando en cada uno de nosotros. Padre, gracias por llamarnos por nuestro nombre, darnos vestiduras, y no unas vestiduras sucias, sino cada día tú eres la mejor lavadora, Padre. Si nos hemos ensuciado, si nuestra fe nos ha menguado, Señor, si estamos decaídos, Señor, sigamos confiando y sigamos dando vueltas y esperando en ti. Lo que tú dices que harás, harás, y no te retrasarás. Lo harás en el tiempo perfecto. En ti esperamos, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.